Como muchos científicos, a veces me preguntan si creo en Dios y en la vida después de la muerte. Respondo de inmediato que no creo en Dios. No creo en la imagen creada por la gente, en la que Dios se sienta en alguna nube a cierta distancia de la Tierra y mira el mundo. Tenemos instrumentos que pueden mirar en los rincones más distantes de nuestro universo. Pero ninguno de ellos ha registrado jamás al Dios descrito. Por la misma razón no creo en la vida después de la muerte. Porque ninguno de los fallecidos ha resucitado jamás y se le ha contado lo que le ocurrió. Aunque he visto una cosa extraña con historias de otro mundo. Me acordaré de ello toda mi vida, admitió el candidato de ciencias técnicas Georgi Serik. A mitad de su vida, este científico se encontró con una situación que no puede explicarse científicamente. Fue esta situación la que hizo reflexionar al científico sobre la vida después de la muerte y sobre si existe un creador de nuestro mundo. Georgi Serik contó sus pensamientos sobre estas cuestiones en una entrevista. Esta historia sucedió unos años después de la muerte de mi mujer. Aquel día fui al mercado por alguna razón. Imaginen mi sorpresa cuando, cerca de uno de los puestos, vi a mi difunta esposa entre los transeúntes. Me quedé tan asombrado que no pude moverme durante un rato. El cuerpo me pareció como si no fuera mío. Y en ese momento mi esposa, muerta, hablaba con el vendedor como si nada hubiera pasado, contó Georgi Serik sobre tan extraño encuentro. El científico no se atrevió a acercarse a su mujer de inmediato. Decidió observarla y asegurarse de que no se equivocaba. Georgi Serik siguió a la mujer, cada vez más convencido de su corazonada. Su rostro, su voz e incluso sus movimientos eran iguales a los de su esposa. Después de hacer sus compras, la mujer a la que Georgi Serik observaba se dirigió a la parada del autobús. El científico la siguió. Pronto llegó un trolebús a la parada. La mujer se subió. Georgi Serik no lo dudó y subió tras ella. El científico se sentó junto a la mujer e inmediatamente entabló conversación. Disculpe, por el amor de Dios. Tengo la sensación de que nos hemos visto antes en algún sitio, empezó Georgi Serik. El científico decidió no decirle a la desconocida que se parecía mucho a su difunta esposa. Le preguntó dónde vivía y a qué se dedicaba. Resultó que esta mujer había nacido y vivido toda su vida en Leningrado. En aquella época esta ciudad aún se llamaba así oficialmente. Pero mi difunta esposa era de Siberia. Y esta mujer nunca había estado en Siberia. Me llamó la atención otro hecho. Mi nueva conocida me dijo que era química de formación. Mi mujer también era química de tierras raras. La mujer que confundí con mi esposa me dijo que había venido a esta ciudad en viaje de negocios. Hoy iba a volar de vuelta a Leningrado, me dijo Georgi Serik. Ahora que ya se conocían un poco, Georgi Serik le contó a la mujer por qué había decidido hablar con ella. Le habló de su difunta esposa y de su notable parecido. La interlocutora de Georgi Serik se interesó y le pidió que le enseñara una foto de la difunta. Pero el científico no llevaba consigo ninguna fotografía. Así que ofreció a su nueva conocida llevarle la fotografía al hotel. En respuesta, la mujer me dijo que volaba a casa en unas horas. Tenía que ultimar sus asuntos. No tenía tiempo para reunirse conmigo. Le dejé su número de teléfono. Acordamos que me llamaría cuando volviera a mi ciudad. Han pasado muchos años desde aquel encuentro, pero la llamada nunca llegó. Durante mucho tiempo, este incidente me mantuvo en vilo. Imagina encontrarte con mi esposa muerta en la calle. Incluso ahora, cuando hablo de ello, me siento incómodo. Como científico, quería encontrar una explicación a cómo era posible encontrarse con una copia de otra persona en nuestro mundo. Cuando mis emociones tras este encuentro se calmaron un poco,
empecé a analizar la situación. Tuve que admitir que mi nueva conocida, a pesar del asombroso parecido con mi difunta esposa, tenía una diferencia en su aspecto que me llamó la atención. La forma de las orejas de mi mujer era ligeramente diferente. Es un hecho conocido que no hay personas en todo el mundo que tengan exactamente las mismas orejas. Hay pequeñas diferencias. Por eso a esta parte del cuerpo se la puede llamar nuestro segundo pasaporte, comentó Georgi Serik. Entonces, ¿cómo podemos explicar una similitud de aspecto tan sorprendente? El científico estaba convencido de que en el mundo hay muchas personas que, con pequeños errores, son copias unas de otras. El científico llamó a esas personas dobles. Al mismo tiempo, esas personas idénticas pueden vivir en lugares completamente distintos de la Tierra. Las personas que están relacionadas con una u otra fe dicen que después de la muerte el alma se separa del cuerpo y vuela a algún lugar. Yo no lo creo. En mi opinión, cuando una persona muere, la información se separa de ella, digamos, en forma de ondas electromagnéticas o algunas otras ondas que aún no conocemos. Esta información vuelve al lugar donde estaba almacenada antes del nacimiento de una persona, en alguna esfera de información. Creo que esa esfera existe, y por eso en nuestro mundo nacen personas que son copias externas de las personas que vivieron hace 200, 300 años, etc. Esta opinión fue expresada por Georgi Serik. Según el científico, esta información, que determina la apariencia de una persona, puede almacenarse en alguna esfera de información todo el tiempo en forma de un conjunto de ciertas características y enviarse a la Tierra en forma de radiación. Por eso en nuestro mundo pueden aparecer dobles al mismo tiempo. Por cierto, según el mismo principio, el científico también explicó cómo nacen los inventos en nuestro mundo. ¿Cómo ocurre que una persona inventa algo? Como autor de más de una docena de inventos, puedo decir que la capacidad de crear algo nuevo no se hereda. Mis padres eran personas completamente normales. Estoy convencido de que a cierta distancia de la Tierra existe una esfera en la que se almacena todo el conocimiento sobre nuestro universo. Todo este conocimiento está almacenado en algún tipo de soporte energético. Tal vez, este soporte está organizado según el principio de nuestra mente, pero al mismo tiempo es mucho más complejo que ella. Y podemos sacar información de él con la ayuda de nuestro pensamiento. George Serik explicó que el movimiento del pensamiento humano es mucho mayor que la velocidad de la luz. Por lo tanto, en poco tiempo nuestros pensamientos pueden propagarse a distancias inusualmente largas. Georgi Serik creía que nuestro pensamiento también representa una especie de radiación. Y en determinadas condiciones puede alcanzar el centro de información donde se almacena todo el conocimiento sobre nuestro universo. En ese momento una persona tiene una epifanía y se le ocurrirá algo que aún no existe en nuestro mundo. Georgi Serik dijo que no cree en Dios. Pero al mismo tiempo precisó que no cree en el Dios cuya imagen se crea en las religiones. El científico dijo que a menudo tampoco veía esta fe en los ministros de la Iglesia. Sin embargo, en el razonamiento de Georgi Gray se repite una y otra vez la idea de que hay algo superior por encima de nosotros, algo más razonable que el hombre. Probablemente por eso muchas personas que han visto la entrevista con el científico creen que Georgi Serik está mucho más cerca de Dios en sus reflexiones de lo que él cree.